y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. Hoy miércoles 7 de octubre del 2020. Esto es lo último. La rama judicial se coloca del lado de otras ramas de gobierno como lo son el Ejecutivo y el Legislativo y le niegan documentos a los periodistas. Vamos a hablar hoy con el colega periodista Oscar Serrano sobre la petición que hiciera de los estados financieros del juez Jorge Díaz Reverón, ex abogado criminalista y esposo de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, de quien hemos dicho la gobernadora querría atornillar en el tribunal apelativo. Vamos a hablar de eso con Oscar a partir de las 11:15 de la mañana. Pero antes tenemos que hablar de otros temas como por ejemplo del COVID, de Jennifer González, de una buenísima noticia de que acaban de otorgar el Premio Nobel de Química a 2 mujeres, entre otras informaciones. Pero antes, como siempre, voy a las palabras mágicas. Compartan. Importante que mantengan ese compartir para irnos viral en los contenidos de Bonita Radio. Que como siempre les digo, vayan a bonitasradio.net, si pueden, donen o incentiven a quienes puedan hacerlo para contribuir a nuestro proyecto y poder seguir haciendo lo que estamos haciendo. Bonitasradio.net lo puede hacer con PayPal y tarjetas de crédito. También puede hacerlo en ATH Móvil, Fundación Periodismo 21. En el área de negocios, allí usted puede donar para la fundación, que es la organización sin fines de lucro que proveerá los contenidos para Bonita Radio, información, análisis, pero sobre todo investigaciones multimedia, que también puede hacerlo a través de cheques o giros postales. Bonita Radio no, Fundación Periodismo Siglo XXI, cheques o giros postales a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Como siempre, estamos con el apoyo de Winery Outlet Rolando Fernández, que está abriendo de 2 a 10 de la noche allí en la avenida Roosevelt, en el Borinquen Towers. También, como siempre, nos apoya Vega Alta Coop, tu sistema financiero puertorriqueño, de tu lado siempre. Y Buen Vecino Café, que tiene... La buena noticia es que Buen Vecino se está ampliando y tiene unos spots de café, como dirían en country, ahora en el área de Bayamón. Así es que busquen la página de Buen Vecino Café en Facebook, que allí está la información. Yo les dije que vamos a hablar de diferentes temas, pero yo quisiera empezar por 2 que no son necesariamente positivos. Pero yo creo que tenemos que insistir en que la violencia machista se está quedando con el país en muchas instancias. Esa joven que ven en pantalla fue asesinada anoche, aparentemente de 50 disparos que la alcanzaron, de por lo menos 65 que desplegaron sus asesinos en su contra en Villalba. Nayeli Cristina Torres Vargas se convierte en la víctima número 38, según las estadísticas del Observatorio de Equidad de Género, que el pasado lunes emitió un comunicado de prensa alertando sobre las 31 mujeres que habían sido víctimas de la violencia machista, las 37 al 30 de septiembre. Al día de hoy, con la muerte de Nayeli, son 38. 6 de estos 38 asesinatos han sido contra mujeres trans. La policía de Puerto Rico todavía tiene una cifra de 32 mujeres. No sabemos, hemos querido hablar insistentemente con el secretario de Seguridad Pública, Pedro Janer, todavía no nos contestan las llamadas. Nos contestan las llamadas, pero no nos contestan cuándo será, porque supuestamente tiene la agenda súper llena. Yo
insisto en hablar con Pedro Janel de muchas cosas, pero sobre todo del estado de emergencia que han insistido las organizaciones de mujeres de que el gobierno establezca, y que la gobernadora de Puerto Rico no se ha pronunciado en Puerto Rico, pero a la pregunta que la tomó por sorpresa de una joven periodista en Orlando, Florida, dijo que supuestamente estaba trabajando en un documento. El estado de emergencia, como hemos dicho y explicado, y voy a decirlo brevemente, lo que procura es precisamente que las agencias del orden, de la ley y el orden, del sistema de justicia, hagan el trabajo que tienen que hacer coordinado con las demás agencias, entre otras la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, que aunque no provee servicios, se supone que fiscalice el trabajo que hagan los demás en favor de las mujeres. El estado de emergencia es precisamente por lo que está ocurriendo en Puerto Rico, que ya ha cobrado la vida de 38 mujeres. La última, como dijera Nayalí, que es una joven de 22 años que deja a un niño de 2 años, que la policía lo único que puede establecer es que aparentemente la estaban acechando, porque hay una escena bien amplia y por lo menos se encontraron sobre 60 casquillos de bala. Hay que insistir en hablar de violencia machista, hay que insistir en hablar de violencia de género, porque son la vida de las mujeres y por lo menos a este medio le importa la vida de las mujeres. Así que vamos a insistir en hablar sobre el tema, y ahí está la última víctima, y esperemos que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, como dijo en Orlando, en efecto, emita una orden y que alguien le haga caso. El estado de emergencia es fundamental. Increíble que esta señora ignore, dice Sandra García, saludos a todos y todas que están por ahí. Buenos días, aquí estoy, Nena Cruz, saludos desde Florida. Nena, tarde pero segura, Tereo Hostos Olivar. No estás tarde, estás bien. Sello de goma a la oficina de la Procuradora de la Mujer, dice Adalberto Ramos. Mariel Rodríguez Caloca, saludos Mariel de Trujillo Alto. Es lamentable que la situación esté en este nivel cuando tenemos una mujer gobernando el país. Así es, increíble que esta señora ignore esta situación, demuestra que es una política de bajo costo, por no decirlo más fuerte. Dice Sandra García, saludos desde Boston, la diáspora está activa, como siempre. Buenos días, Nación Despierta, dice Rafael Torres, ya ni siquiera la registran. Lo de las estadísticas de la policía es una tragedia. No solamente que no las registran, es que cuando vamos a buscar específicamente, hay un disloque en los números, precisamente porque hay alguien siempre que establece que eso no es violencia de género. Y yo estoy segura que esas 6 que están en diferencia tienen que ver con las mujeres trans. Estoy segura que esas son las que no están contando. Otro tema que no es muy positivo definitivamente es el asunto del COVID. El asunto del COVID, que también habla del presidente Trump. Vamos a empezar por el presidente Trump, que quiero comentar que ya al día de hoy son 18 los cercanos a Trump que están positivos. El último, Stephen Miller, asesor de alto rango del presidente Trump, se sumó ayer a la lista de personas cercanas a la Casa Blanca que han dado positivo al COVID. Desde el viernes que el presidente Trump advirtió que era positivo, se suscita todo tipo de cuestionamiento sobre cuán real puede ser el COVID para el presidente Trump. Yo confieso que sí, también puedo tener una suspicacia, precisamente por lo que hemos visto que es capaz la administración Trump de hacer para, tan cerca de las elecciones, ganar adeptos. Es increíble que ayer el presidente Trump haya negado toda posibilidad de que el Congreso siga gestionando un estímulo, precisamente en el momento en que han muerto sobre 209,000 personas en Estados Unidos con relación al COVID, que hay una crisis de desempleo, etcétera.
Y él alega que ese estímulo lo va a aprobar después que él gane las elecciones. Si no está claro el chantaje, si no está claro la posición de un Donald Trump, no solamente mendaz en muchas ocasiones, por eso es que se le cuestiona tanto si en efecto tiene el COVID. No solamente mendaz con relación a esto, sino la manera en que se posiciona de frente al país, estableciendo claramente un chantaje. Y yo creo que no solamente es importante llamar la atención de esto y con relación a si es o no positivo al COVID. A mí me parece que sí, Trump está positivo al COVID. No solamente los videos que he visto cuando sale del hospital, que lo hacen visiblemente con problemas de respiración, etcétera, sino porque no hay manera que él sea positivo al COVID y los otros 17 también sean una mentira. A mí me parece que en efecto hay algo de eso, pero lo más terrible es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en Puerto Rico. Todavía hay gente que plantea que no es una realidad el COVID, que Trump se quita la mascarilla y el modelaje vuelve a hacer que la gente no se proteja. Pero yo creo que acá en Puerto Rico, precisamente la nota que produce hoy el periódico El Nuevo Día, que habla de que el peligro continúa por voz de diferentes médicos, entre ellas la ex secretaria del Departamento de Salud, Rosa Pérez Perdomo. Me parece que tenemos que insistir en esa información, sobre todo en la información que trae el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, sobre lo que ellos llamaron en una rectificación por el error que cometieron el pasado 21 de septiembre cuando eliminaron la posibilidad de transmisión aérea del COVID. El CDC establece unas nuevas guías y yo quiero repetirlas para que nuestras audiencias se lo lleven. En esas veces que hablamos del COVID, me parece que lo más importante es seguir hablando de prevención. Se puede transmitir por partículas del aire. Partículas contaminadas pueden permanecer en el aire por minutos u horas. La contaminación aérea puede persistir incluso en personas que están a más de 6 pies de distancia, especialmente en lugares cerrados con poca ventilación. Por eso, la distancia física es la prevención es más clara cuando estamos en lugares abiertos. Se complica cuando estamos en lugares cerrados. Personas que están a 6 pies de distancia de una persona contagiada o tienen contacto directo con esa persona están en más riesgo de infectarse. Cuando personas infectadas tosen, estornudan, cantan, hablan, respiran o se ejercitan, producen unas gotas respiratorias que podrían infectar a otros si están contagiados. Las infecciones ocurren principalmente por exposición a estas gotas respiratorias cuando alguien está en contacto cercano con alguien infectado. Estas gotas pueden causar infección cuando se inhalan o depositan en las membranas mucosas como las de nariz o boca. Las gotas grandes caen al piso por la gravedad, mientras las más pequeñas se convierten en partículas que se propagan por el aire. Esto es información y a la misma vez prevención. Con el tiempo, la cantidad de infección viral en las gotas respiratorias disminuye. Por transmisión aérea también se propagan otras infecciones como tuberculosis, sarampión y varicela. Una persona también se puede contagiar por tocar una superficie o objeto contaminado y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca. Yo creo que queda meridianamente claro cuáles son las guías del CDC. Si usted necesita acceder a estas guías, no solamente los medios las están publicando, sino que puede acceder a la página del CDC de Atlanta y allí encontrarlas. Yo creo que es súper importante que insistamos no solamente en el distanciamiento físico en esos lugares abiertos, en todas esas otras manifestaciones en que esas gotas podrían salir de una persona infectada y usted contagiarse. Así que vamos a seguir manteniendo las medidas de seguridad que las autoridades científicas
están insistiendo en que hay que tomar. En Puerto Rico ya hemos visto que hasta una mujer de 59 años murió ayer. Al día de hoy está en 325 personas los hospitalizados por COVID. Hay 50 de ellas en mecanismos de ventilador artificial. Un menor de edad está en intensivo desde el 8 de septiembre conectado a un ventilador. Es un adolescente, pero no dicen la edad. 50 adultos se encuentran en intensivo y 35, están conectados al ventilador. Así es que esas son las personas que están infectadas al día de hoy y que están en condiciones graves, o por lo menos en cuidado, en situación de cuidado en los diferentes hospitales en Puerto Rico. Yo creo que hay que insistir en el mensaje de prevención, en el mensaje de más pruebas y sobre todo evitar esa aglomeración que es lo que está aparentemente provocando, según los números de salud, ese montón de gente reunida intrafamiliar, que están celebrándolo todo. Se puede celebrar todo, hágalo virtual o en un espacio súper abierto que realmente tengan distanciamiento. Vamos al tema que nos ocupa hoy, por lo menos el tema principal por el que voy a llamar al colega Oscar Serrano. El periodista le solicita al Tribunal Supremo los estados financieros del juez del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, Jorge Díaz Reverón, en el contexto de una transacción que realizó en marzo pasado para obtener un vehículo lujoso sin los trámites de financiamiento. Yo quiero hablar con Oscar precisamente de cuáles fueron y cómo es que él pide esta información, que ustedes saben está fundamentada en esa transacción de la compra del BMW, que es... buenos días, Oscar, estás en Bonita Radio, todos los internautas escuchándote. Está poniéndose al día con la comunicación para poder hablar con nosotros. ¿Estás ahí? Estamos aquí. Estamos aquí. Yo le estaba dando un resumen a los internautas precisamente de tu petición al Tribunal Supremo. A la rama judicial, yo me imagino que fue directamente al Supremo porque son los que manejan este tipo de información con relación a los informes financieros de Díaz Reverón. ¿Cuál es el fundamento de tu petición? Pues mira, Carmen, yo debo comenzar por señalarte, por ejemplo, que ese mismo que tú estableces de que se le solicitó al Supremo la divulgación, ya ahí establece uno de los problemas que hay con este proceso. Perfecto. Y es que documentos que se presumen públicos, como son todos los documentos que están en poder del gobierno de Puerto Rico, que se presumen públicos, para que la ciudadanía tenga acceso a ellos, tiene que pedirle permiso al Tribunal Supremo. Porque ese es el procedimiento que el tribunal ha establecido por reglamento. Y nosotros, en nuestra función periodística, seguimos el reglamento, le solicitamos al Supremo acceso a los informes, se le explicaron las razones según dice las razones que se van a evaluar. Esas razones se le proveyeron, que son principalmente las que rodean la transacción del vehículo el día antes del inicio de la orden de cierre por la pandemia. Le dijimos al Supremo que nosotros entendíamos que eso era pertinente porque podía incidir sobre un puñado de cánones de ética que le mencionamos, 5 o 6 que le mencionamos que podía. Incluso le mencionamos el precedente de la disciplina a la que fue sometida la jueza Heidi Cherrell en un caso ya de hace unos años, precisamente por unos hechos parecidos en los que la jueza disfrutó de un artículo de valor, en ese caso fue un apartamento. Sí. La jueza disfrutó de un artículo sin pagar por ello, ¿no? Y eso se le estableció al Supremo, y el Supremo, en una resolución que nosotros publicamos el día de hoy, en la historia, que tiene más o menos página y media, realmente una página. El Supremo lo que dice es que ellos encuentran que en nuestra solicitud no se ha demostrado un, entre comillas, interés legítimo, que es el que ellos entienden que hay que establecer para poder tener acceso
a los informes. Y ahí estamos el día de hoy con eso. Vamos a empezar por, ¿alguien firma la decisión del Supremo? No. Nadie la firma. No, solamente se indica que el juez Luis Estrella no intervino en el caso. Ok. O sea que pero debemos... no hay conformidad ni disidentes ni ponentes. Debemos entender que todo el mundo participó, que no fue Luis Estrella, y estuvieron de acuerdo, porque si no, pues alguien hubiera dicho no, yo tampoco participé. Debemos entender que fue casi unánime. Exacto. Fue unánime entre los que participaron. Exacto. Porque el juez Estrella pues no participó según el escrito. Ok. Hay un planteamiento. Primero, ¿dónde tú ubicas el interés legítimo? Vamos a ir primero al interés legítimo nuestro de conocer versus lo que ellos podrían estar diciendo que es un interés legítimo, si es que tú me puedes dar luz sobre qué podría estar al lado de allá. Yo te voy a contestar obviamente tu pregunta como colega mía que eres, ¿no? Uh-huh. Pero también te pido que me aclares una cosa. Sí. Es que de entrada yo no acepto, en términos constitucionales, sí. yo no acepto que sea necesario establecer un interés legítimo. Claro. Para que la ciudadanía tenga acceso a un documento público. Uh-huh. Claro, sí. Eso es de prima facie. Eso de entrada, ¿no? Claro. Así que toda la noción y todo el esquema de que el Tribunal Supremo tiene la capacidad de establecerse como el filtro, sí, para que la ciudadanía conozca los informes financieros de sus jueces, para mí es totalmente algo fuera de lugar. Y de hecho no se compara con el Tribunal Federal. En el Tribunal Federal es público. Los informes financieros de los jueces son públicos para cualquiera que los pida. Ningún juez interviene en decidir si se van a publicar o no. Y lo único es que se le avisa al juez que sus informes han sido solicitados. Claro. Y se le da un espacio al juez o a la jueza para que revise sus informes y quite información íntima, es decir, el nombre de sus hijos, claro, o el nombre de su esposa si lo quieren proteger, o la dirección residencial si la quieren proteger. Se le da la oportunidad de suprimir cierta información, pero no se le da la oportunidad a ningún juez a decidir si se va a entregar un informe. El informe se entrega. Exacto. Así que con eso establecido, yo sí le indiqué en mi solicitud al tribunal que nosotros entendíamos que la información pública que existía alrededor de la transacción y alrededor obtuvo un vehículo. Te estamos perdiendo, Oscar. Era la orden de encierro. Ajá. Y que a su vez el vendedor de ese vehículo posteriormente obtuvo una audiencia con la gobernadora, la esposa del juez, con la gobernadora para cabildearle 3 asuntos relativos a la industria automotriz. Exacto. Cabildeo que fue confirmado por voz del propio vendedor. Porque si recuerda el público, claro, nosotros divulgamos la grabación en la que el vendedor está explicando todo el proceso que siguió. No todo el proceso, sino está confirmando, claro, que pudo hablar con la gobernadora después de venderle el carro al juez. Así que eso fue lo que le mostramos en Supremo como razones para examinar los informes financieros del juez Díaz Reverón desde que fue nombrado como juez hasta el día de hoy. Posteriormente a eso, nosotros continuamos nuestras publicaciones y posteriormente a eso publicamos una serie de 4 o 5 casos judiciales que el juez Díaz Reverón enfrentó, que se habían estado discutiendo públicamente incluso ya hace un tiempo, y esos casos judiciales inciden sobre los años en que era juez. Algunos de ellos cubren los años en que era juez y eran casos judiciales de naturaleza financiera, o sea, deudas que tenía, exacto. Deudas de préstamo, de auto, de mantenimiento de urbanización, etcétera. Así que eso nos parece a nosotros que incluso eso es razones adicionales, ¿no? Claro. Que hacen pertinente examinar los informes financieros, volviendo a establecer que no nos parece constitucional el esquema mediante el cual el Supremo se autoproclama el filtro para esos informes. Oscar, en términos de la posible alegación de que
y que de hecho tú lo mencionas también en tu historia, de que el asunto que querrías ver tú como periodista en ese informe, no está, no se supone que esté radicado o presentado hasta el 2021. ¿Te parece que esa es otra excusa para no divulgar? Me parece que es una alegación impertinente en tanto y en cuanto, es decir, no tiene pertinencia. Claro. En tanto y en cuanto la publicidad de los documentos no es elástica, ni se corta como un patrón para un traje. O sea, no es cuestión de desastre. Claro. Es o es público o no es público. Y los informes financieros de los jueces son públicos. Para qué, de hecho, la propia jurisprudencia del Supremo ha dicho, en cuanto al derecho de acceso a la información, que una vez es público, las razones que tenga el ciudadano para examinar el documento no vienen al caso. Así que, exacto. ¿qué más da? ¿Qué más da si ellos entienden? Si está o no está. Ellos entienden que yo no voy a encontrar lo que creo que voy a encontrar en los documentos que estoy pidiendo, si los documentos que estoy pidiendo deben ser públicos y punto. ¿Qué se supone que hagas ahora? O sea, ¿tienes alguna otra alternativa o se muere con el Tribunal Supremo? Bueno, el Tribunal Supremo ciertamente es el foro más alto de nuestra jurisdicción, lo cual obviamente crea un problema cuando es el propio tribunal que se ha establecido. Es decir, obviamente cualquier acción que quede como alternativa mía, que no he decidido cuál va a ser, pero que hay alternativas. Y yo no pretendo mantener la controversia solamente aquí, sino claro. pretendo explorar alternativas. Okay. Pero aún así hay que estar claro que estamos tratando de que el Tribunal Supremo se atienda a sí mismo. Exacto. Y eso obviamente crea un conflicto. Crea un conflicto grande y además impone la necesidad de uno articular muy bien los próximos pasos, ¿no? Porque le estamos pidiendo al tribunal que se regule el mismo. Porque Exacto. es una regulación que, aunque yo debo recordar, el tribunal lo sabe, pero quizás el público no. Yo debo recordar que ya el Tribunal Supremo determinó en un caso Ortiz versus Bauermeister. Exacto. Ya el Tribunal Supremo determinó en una ocasión que el derecho de acceso a la información que tiene la ciudadanía está por encima. Le aplica específicamente a la rama judicial. Exactamente. Es decir, Ortiz versus Bauermeister lo que dice es el derecho de acceso también nos aplica en la rama nosotros. judicial. Dice, tendrían que revocar ellos mismos. Bueno, sí, el tribunal tendría que articular unas razones bastante más redondeadas. Claro. Para evitar el acceso al informe, que es simplemente una conclusión unilateral e infundamentada de que la información que se está pidiendo no hay interés legítimo sobre ella. ¿Tú tendrías también capacidad de pedirle al tribunal que elaborara su decisión? ¿Que profundizara? Sí, podría. Okay. Es una de las alternativas, no quiero decir que es la única, pero es una. Claro. En eso hay que considerar también, pues, por lo que tú señalaste al principio. Aparentemente fue una decisión unánime dentro del universo de los que participaron. Así que pues, básicamente habría que cambiar la visión de por lo menos 5 de ellos, ¿no? Claro. Así que y eso es parte de lo que hay que mirar. Claro. Bueno, Oscar, agradecida de que hayas compartido con nuestro público la información y déjanos saber qué más pasa, porque estamos pendientes. Gracias a ustedes. Bueno, buenos días. Escucharon a Oscar Serrano. Yo creo que era súper importante que habláramos con Oscar de un asunto que involucra al esposo de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet y que no es cualquier información la que se solicita. Yo coincido totalmente con Oscar que no importa lo que usted vaya a encontrar o no vaya a encontrar. Si el documento es público, es público. Y lo que llama poderosamente la atención es que sea el Tribunal Supremo el que esté protegiendo, en este caso, los informes
financieros de los jueces, porque no es otra cosa que protegiendo. Está avalando la secretividad. Entra en contradicción definitivamente con lo que han resuelto en casos como Ortiz versus Bauermeister. Lo recuerdo muy bien porque es parte de lo que tenemos que estudiar los periodistas cuando hablamos de precisamente colocarnos en posición de defender la entrega de un documento público. Entonces esto pone al mismo Supremo no solamente reglamentándose a sí mismo, sino protegiendo a los que ejercen la función de jueces. Pero este no es cualquier juez. Aquí hay una alegación desde el día 1 de que Jorge Díaz Reverón compró un carro y se benefició de ese bien un día antes de que se cerrara la actividad económica en Puerto Rico y todo lo que demás que explicó muy bien Oscar y ha traído a través de su de la investigación, que es que esa persona a quien le compró el carro tuvo acceso a la fortaleza tan rápido como una semana más tarde para hablar con la gobernadora de leyes, de asuntos relacionados con con el mundo de la venta de automóviles. Si eso no es un interés apremiante, como diría también el Tribunal Supremo, y el problema es que no podemos hablar de que se descubran los documentos del Ejecutivo, se descubran los documentos del Legislativo. Ojo, ahora mismo hay controversias en los tribunales precisamente de la información pública que debe ser publicada precisamente, valga la redundancia, por la legislatura de Puerto Rico sobre sus empleados y los contratos. Y está ante los tribunales, específicamente en un pedido que le está haciendo la candidata representante de Victoria Ciudadana, Eva Prado, a la legislatura de Puerto Rico, y todavía no se lo han dado. Pero el Tribunal Supremo decide que el informe financiero de Jorge Díaz Reverón no lo es. Sumado esa transacción a otros conflictos financieros que aparentemente tuvo el licenciado Jorge Díaz Reverón, que en efecto tengo información que lo menos que perdió fue la oficina que tenía en Atorrey, y que es parte su oficina y un préstamo que hizo para comprar esa oficina, etcétera, de esos líos financieros que habría tenido. Pues sí, ellos también deberían ser investigados. Y son investigados, pero ya sabemos dónde han quedado las investigaciones de jueces, y ahí está la evidencia. Tardan 7, 8 años. Ahí vemos lo que ha pasado con abogadas como Tata Charbonnier, que lo menos que ha tenido son 3 querellas éticas, y nunca el Tribunal Supremo la ha suspendido indefinidamente de su profesión. Y uno de ustedes decía, no sé quién, que esos son los chanchullos supremos. Eso es lo que piensa la gente cuando uno le trae estas informaciones. Para todos aquellos que puedan estar sintonizando el programa hoy, precisamente que son jueces o que son parte de la rama judicial o son parte de la administración de tribunales. Esos son los chanchullos que se ven. ¿Cuánto más habrá que se ha escapado por debajo de la mesa? Si estuviera limpio, no hubiese caso de no entregar. Yo le tengo miedo a esa frase, porque no es que no esté limpio, es que si es público, es público. Y no debería ser una controversia. La suspicacia empieza cuando el Tribunal Supremo y la rama judicial y los administradores de la rama judicial comienzan a proteger y a darle un manto de secretividad a todo lo que tiene que ver con la judicatura. Ahí es que empieza la suspicacia, y eso es problemático. El único que saco de la camarilla del Tribunal Supremo y tiene carácter jurídico es el juez Estrella. Pero fíjense que no intervino. El juez Estrella no intervino. ¿Por qué no intervino y emitió una opinión disidente? Ese es el detalle cuando yo me confronto con este tipo de información. Porque si llegamos hasta allá, vamos a tener la babilla para disentir y decir por qué disiento. ¿O es que no quieren que se descubran los informes financieros de ellos?
Eso sería interesante. Y con todos estos tratos especiales, ¿quién cree en la justicia? Por eso, saludos a Keisha Soler, que está por ahí. ¿Dónde está la transparencia del gobierno? De la rama judicial. Lo que es público, dice Tereostos Olivar. Cintia Rosario, saludos y gracias siempre por tu apoyo. Hay que votar el miedo y abrir nuestra constitución y hacer enmiendas por referéndum de pueblo. Bueno, vamos a otras informaciones. Los neutrales cooperan con la destrucción. Gracias por esa frase, Dalila. Y yo incluyo y voy a insistir. Ser neutral también es una posición. Así que mucho ojo con eso de que yo no asumo posiciones, no, usted asume una posición, la de no asumir ninguna. Estrella se estrelló. Exacto. En medio de todo esto, yo quiero comentar con ustedes lo que dice, lo que yo más estoy escuchando recientemente de cara a las elecciones, a 27 días de las elecciones, hablando y haciendo crítica desde la minoría, en este caso la minoría del Partido Popular, sobre Jennifer González. Me llama la atención que Luis Vega Ramos, Keili Hernández, que es una candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Popular, déjenme buscar la historia porque está bien interesante y yo creo que debemos comentarla. Hablan y están trayendo la información relacionada con Keili Méndez, y Manuel Calderón Cerame, con Luis Vega Ramos, con el récord en la legislatura de Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos, de Jennifer González. ¿Y cuándo es que se ausenta Jennifer González de las votaciones? Digo que estos son como los caballitos de pelea de cara a las elecciones frente a Jennifer González, porque esta es la segunda denuncia que hacen sobre el comportamiento o el perfil y las ejecutorias de Jennifer González en la legislatura estadounidense. Ellos establecieron que los registros de votación y participación de Jennifer González en el Congreso, a pesar de que ha estado en el Congreso, por ejemplo, no se presentó a la votación de la propuesta de la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, que buscaba prohibir el uso de las Fuerzas Armadas contra los inmigrantes y sus hijos que se encuentran en la frontera con México. Emitió un voto en contra de una enmienda presentada por la congresista de California Jackie Sepier, que establecía una prohibición federal contra el discrimen en los procesos de reclutamiento de las Fuerzas Armadas por razón de raza, color, origen nacional, religión o sexo. Y Vega Ramos lo que establece es que este perfil de Jennifer González la coloca como una lealtad incondicional a la agenda de odio, discrimen y corrupción que caracteriza a su jefe político y mentor, Donald Trump. Yo creo que si bien habla del carácter de Jennifer González, esta denuncia de estos tres candidatos, entre ellos el representante Vega Ramos, establece cómo Jennifer González lleva 3 años y medio tratando de mantener un perfil bajo dentro de lo que es la debacle de la administración Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral. Pero estas son las evidencias de cuál es realmente la postura ideológica de Jennifer González dentro de un partido nuevo progresista que también tiene facciones demócratas. Ahí está, por ejemplo, para hablar de un demócrata que está de contratista, no está de político, un Kenneth McClintock. Y esas son las miradas que yo creo que el país le debe dar, y sobre todo la diáspora puertorriqueña, a estos candidatos, y en este caso a la candidata comisionada residente. Por sus obras los conoceréis, en el caso de Jennifer González, por sus votos las conoceréis. No solamente no va a votaciones tan importantes, ustedes me corrigen,
como puede ser que la administración Trump, prohibirle a la administración Trump que utilice armas de fuego en contra de los inmigrantes. Ya sabemos lo que es esta administración, esa administración con relación a las personas que llegan a Estados Unidos precisamente por lo que ellos promueven, que es el sueño americano. Y encima de eso va en contra de una enmienda que hubiera resultado en el no discrimen por razón de raza, religión, etcétera, en las Fuerzas Armadas. Y Jennifer González le viene a decir a Puerto Rico, aquí a los puertorriqueños, a través de los medios que utiliza para hablar, que ella es pro comunidad gay, que ella es pro mujer. Pero esta es la evidencia ahí en el papel, ahí en su función pública en el Congreso de Estados Unidos con relación a posiciones que van en contra de las minorías, etcétera. Y en Puerto Rico el discurso es diferente. Yo creo que es importante, claro, a 25 días de las elecciones sabemos por qué estos representantes o estos candidatos están haciéndolo. Me parece que era lo que tenían que denunciar desde el día 1, que el periodismo podría haberlo denunciado definitivamente. No he hecho el análisis o no he hecho la búsqueda a ver si el único corresponsal que tiene el país en términos periodísticos en el Congreso de Estados Unidos o en la capital federal por lo menos lo ha traído, que es el compañero colega del Nuevo Día. Pero me parece que esas son las notas importantes que tenemos que seguir mirando de estos candidatos que dicen que esto es, olvídese, lo más grande. Dicen que apoyan a las minorías, dicen que apoyan a las minorías sexuales, a la comunidad LGBTIQ, pero ya ustedes ven lo que hacen. Y la buena noticia de hoy, que voy a traerla porque me parece que tenemos que hablar de buenas noticias, es, antes de ir a las buenas noticias, yo voy a mencionar el hecho de que hayan candidatos que estén pidiendo escolta. Porque en el contexto, para mí, que hay que mirar esta nota de que candidatos a la gobernación a lo que tienen derecho. En el caso de, creo que entiendo que Charlie Delgado, César Vázquez y Pedro Pierluisi los que están pidiendo escolta. Tienen derecho porque la ley electoral así se lo provee. En el caso del comisionado de residente, la nueva ley electoral también lo provee y ahí está pidiendo en el caso de Aníbal Acevedo Vilá. Pero yo creo que hay que mirarlo en el contexto de las escoltas que tuvo ilegalmente Elías Fernando Sánchez Sifonte, y la Oficina de Ética ni el Departamento de Justicia han hecho nada, y ya Ética dijo que no tenía jurisdicción porque no había encontrado quien le dijera que en efecto eso fue así. A pesar de que supuestamente tienen mecanismos de investigación y eso está lleno de abogados que hacen sus investigaciones. Ninguno encontró causa para seguir con la investigación. Yo creo que hay que establecer, esto era ilegal. Que ahora el país entienda, o las personas entiendan, que no es moral que estén utilizando escolta a los candidatos a la gobernación que lo han pedido. Eso es otro asunto. Y el país tendrá que aquilatar eso. En efecto. Pero de que estamos claros que la administración Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet, permitió que una persona que nunca corrió para un puesto público, que lo único que era director de campaña y después representante del gobierno de Puerto Rico ante la Junta, Elías Fernando Sánchez Sifonte, tuviera escolta. Y ahí está la imagen de su escolta llevándolo en la guagua oficial al aeropuerto junto con su esposa Valery Rodríguez Erazo. Eso es una desgracia, como dice Sandra García. Yo sé, me imagino que ella está hablando de los candidatos a la gobernación, pero esto sí que fue una desgracia, además. Porque aquí no estaba amparado por nada más que, ¿por qué? Por el poder que le da a estas personas sentarse con un chofer que lo lleve y lo traiga y tenga un arma de fuego. El balance de poderes es bochornoso tanto aquí como en los Estados Unidos, dice Lourdes Ríos. Saludos, Lourdes. José Cheticolón también está por ahí. Los demás pusieron pies en polvorosa.
Héctor Iván, vulgar, cabildero y punto. Dice eso, me imagino que estás hablando de Elías Fernando Sánchez y Fonte. Y la ley 7 me quitó el derecho a mi trabajo. Hasta las maletas le cargaban. Así es, José Pepe. Saludos, José Pepe Mercado. Compartan, comité de odio no investigativo. No entiendo. Nelson Ortiz. No entiendo lo que quieres decir, Nelson. Aquí no matan a nadie, lo más que han hecho es tirar un huevo. Somos un país aguantón, estamos quebrados, no hay dinero. Esa es el comentario generalizado, Norma. Gracias por traerlo. Cuando cuando las personas se han enfrentado con esta información, y me parece que es lo que el país tendrá que aquilatar. Pero yo creo que hay que mirarlo desde un contexto realmente que ha sido sí bochornoso, y al día de hoy ninguna de las agencias ha hecho nada con relación a eso. Y que conste que fueron querellas que le presentaron a la ex superintendente de la policía, la coronel que dirigía en ese momento la superintendencia, y ella hizo los debidos referidos, y hasta el sol de hoy nada ha pasado. ¿Cuáles son las buenas noticias? Pues sí, hay buenas noticias. Hay 2 mujeres que acaban de ganar, una francesa y una estadounidense, el premio Nobel de Química, geneticistas, Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna. 51 y 56 años, en el momento de más productividad académica, intelectual, científica. 2 mujeres son las ganadoras del Premio Nobel de Química en el 2020. La francesa es Emmanuelle Charpentier y la estadounidense es Jennifer Doudna. Desarrollaron un método para la edición de genes que ayuda a combatir el cáncer. Son la 6ª y la 7ª mujer que ganan el premio desde el 2001. No nos olvidemos que el asunto mujer-género en el premio Nobel también es una crisis. La terapia genética consiste en introducir un gen normal en las células que tienen un gen con problemas, como si fuera un caballo de Troya. Esa es la explicación científica, para que haga el trabajo del gen que no funciona. Pero Crips va más lejos. En lugar de añadir un gen, modifica el gen existente. Su uso es fácil, barato y permite a los científicos cortar el ADN exactamente donde quieren para, por ejemplo, corregir una mutación genética y curar una enfermedad rara. Excelente. El descubrimiento es reciente, pero ha sido citado desde hace algunos años como candidato al Nobel. Estos logros se ven envueltos, sin embargo, en disputas de patentes, concretamente con el investigador estadounidense de origen chino, lo que hizo pensar a algunos que la recompensa no llegaría por ahora. Las 2 geneticistas han recibido varios galardones por ese descubrimiento. En el 2015, el Príncipe de Asturias, en el 2015 también, y el premio Kavli de las nanociencias en Noruega en el 2018. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, yo tenía que decirlo, Charpentier tiene 51 años, Doudna tiene 56. En junio del 2012, las 2 geneticistas y su equipo describieron en la revista Science una nueva herramienta con la que se podía simplificar el genoma. El mecanismo se llama CRISPR, ese fue lo que mencioné antes, CRISPR-Cas9, y es conocido como tijeras moleculares. ¡Wow! Me encanta, me encanta. Excelente, dicen ustedes. Me encanta porque la verdad es que teníamos que hablar de algo positivo, porque todos los días tenemos algo bastante negativo de lo que estar hablando, porque el país no nos deja de otra. Bueno, llegamos al término de este programa. Esto es lo último. A las 5 de la tarde, hoy tenemos un programa, como siempre, con nuestra sección de estrategia y comunicación con la compañera Brenda Reyes Tomasini, a quien le voy a dejar un poco el análisis de lo que trajeron anoche, o se pudo escuchar, porque tenía serios problemas técnicos, el debate ambiental del cual se ausentaron 2 candidatos a la gobernación, Charlie Delgado y Pedro Pierluisi, que ya lo había hecho antes. Charlie Delgado supuestamente se ausentó por problemas de técnicos. Vamos a hablar
esta tarde, no voy a adelantar criterio, vamos a hablar esta tarde con Brenda sobre el asunto. Recuerden, nos vamos, pero como siempre les digo, estamos con el auspicio de Winery Outlet. Allí usted puede ir a la página.com, comprar los vinos y espumantes, pero también puede ir al área de Winery Outlet en la avenida Roosevelt, Borinquen Towers, y allá hasta puede comer de 2 a 10 de la noche. También está con nosotros siempre Vega Alta Coop. Y no se olviden la diáspora, pueden abrir una cuenta. Si usted no tiene cuenta en Puerto Rico, ábrela en la cooperativa Vega Alta, de Vega Alta. Como siempre, está con nosotros Buen Vecino Café. Y lo más importante es también que si pueden, vayan a bonitasradio.net. Allí usted puede donar a través de PayPal o tarjetas de crédito, que también puede hacerlo en la ATH Móvil, Fundación Periodismo 21. ATH Móvil en negocios, Fundación Periodismo 21, organización sin fines de lucro, que nos dará la oportunidad de buscar dinero para producir los contenidos de Bonitas Radio. Además, Fundación Periodismo Siglo XXI puede enviar cheques o giros postales a PMB 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Como siempre les digo, a las 5 de la tarde regresamos en ¿Qué Palo es Noticia? Vayan a iVoox, iTunes y Spotify, ahí están nuestros podcasts, y también pueden ir a YouTube, que quedan todos los programas, y comentar también desde allá. Dice Rafael Torres, la presidenta de Croacia viaja en asiento turista y camina sin escolta. Doña Sila no camina con escolta. No, los únicos exgobernadores que tienen escoltas hoy son Luis Fortuño, Carlos Romero Barceló y Alejandro García Padilla. Eso que quede súper claro. Nos vemos a las 5, como siempre, en ¿Qué Palo es Noticia? Buen provecho y hasta ahorita.